Hola, bienvenidos nuevamente al canal de la Transfiguración. En esta octava serie de Un camino de conocimiento y espiritualidad, mi experiencia personal para lo que les pueda servir. En esta ocasión nos toca ver el segundo video del tema pacientes, alumnas y candidatas. Y la siguiente semana terminaríamos con el tercero y último de los capítulos en donde hablaremos de candidatas y una forma de trabajo o la forma principal de trabajo en un camino de sexualidad espiritual. El día de hoy hablaremos sobre alumnas y como siempre pues, lo que queremos es aportar una experiencia e información que les pueda servir de pauta para ver qué sí pueden hacer, qué no deben de hacer, cómo actuar para sacar más resultados mejores, siempre con la idea de crecer espiritualmente. Entonces les agradecemos que estén por aquí, que nos acompañen y por supuesto que nos recomienden si les es de su agrado toda esta información. Gracias. Alumnas. La diferencia entre pacientes y alumnas es que las alumnas, en este caso conmigo, buscan un crecimiento espiritual. Como ya he mencionado, aquí yo no nada más trabajo la espiritualidad cuando se trata de alumnas, sino que sigo tratando la parte pues, que podría llamarse de pacientes, en el sentido que se les ayuda a vencer lo que los frena, lo que los ancla en la 3D, y lo espiritual sería lo que lleva a la 5D, a la quinta dimensión, la del amor, la de la paz, la de la espiritualidad, la de la armonía, pues. Eh, Nadie que quiera llegar a lo espiritual lo puede hacer si no ha resuelto todas sus anclas de la tercera dimensión, ¿sí? Y entre ellas estamos hablando sobre todo lo que es el miedo. Recuérdense que hay dos fuerzas, la del miedo y la del amor. Cuando tenemos miedo es que no estamos amando, simplemente. Entonces, lo que son miedos, complejos, inseguridades, egoísmo, todo ese tipo que ancla en la tercera dimensión, se tiene que trabajar internamente en cada individuo para que pueda despegar hacia lo que viene siendo la quinta dimensión y la espiritualidad y el amor. Por eso es que en este camino, en esta escuela que yo estoy dirigiendo, como seguramente muchos otros a nivel mundial preparados como yo también por los maestros ascendidos, ¿sí? Lo que se hace es ayudarlos a vencer las anclas de la tercera dimensión y eso ha permitido que despeguen muy rápido y muy alto con resultados increíbles, notorios, pero realmente testimonios reales, pues. Sacerdotes encerrados en conventos, ya sea católicos de cualquier religión, inclusive en lamasterios con los lamas, con los monjes, por ejemplo, tibetanos, hinduistas, etcétera, tienen una desventaja con respecto a los que viven en ciudades conflictivas, por ejemplo, en situaciones conflictivas. Eh, el hecho de poder vencer dentro de los problemas, dentro de los medios conflictivos, ir venciendo todas esas limitaciones, todos esos conflictos, todos esos miedos, ¿sí? Es lo que hace que se catapulte la gente muy rápido. Entonces, ya lo hemos dicho, que sentarse horas, digamos, en cierta posición, hincados o en flor de loto, a meditar, pues sí, es muy bonito, es muy bueno, pero no catapulta a la gente, ¿de acuerdo? Se necesitan, pues no quiero decir técnicas, como ya les he mencionado, sino artes especiales y con ayuda y asistencia superior para que realmente pueda la gente avanzar a la velocidad que los tiempos lo están requiriendo.
Repito que como alumnos nada más he tenido a mujeres, o sea, son alumnas. Y he hablado que tiene que ver mucho con una cuestión de magnetismo, de electricidad, y a lo mejor porque ellas son las que más, precisamente, el verdadero feminismo tiene que ver con el corazón, y al corazón estar conectado con el hemisferio derecho, es más fácil para una mujer conectarse con lo espiritual. Por eso hablo del falso feminismo, en donde las hacen distanciarse de lo que es el amor, volverse frías, volverse insensibles, ay, volverse hasta asesinas de sus hijos en el vientre. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Debo reconocer que mucho de lo que yo he aprendido aquí, pues obviamente una gran parte es por intuición a través de los maestros y de mi corazón. Eh, pero la otra parte que es muy hermosa es cuando uno puede aprender a través de sus alumnos, de sus discípulos, de sus pacientes, de su entorno. Entonces, hagan de cuenta que yo inicio con un cierto conocimiento que me permite ayudar hasta este nivel, pero al ir ayudando a este nivel y ver los resultados y los testimonios y lo que ven estas personitas, estas alumnas, es lo que me permite ir entretejiendo lo que es el siguiente paso y me permite guiarlos al siguiente nivel. Entonces ya tengo yo también más información. Y luego así brincamos al siguiente escalón y yo subo también mi capacidad para ir ayudando. A tal grado que, bueno, pues, hay unos testimonios muy grandes, muy claros de lo que se ha logrado avanzar en todo esto. Al principio yo partí del saber que esos éxtasis contemplativos de algunos santos, en este caso no los que más manejo como ejemplo es el de Santa Teresa, ¿sí? Eh, tenían un origen relacionado con el éxtasis sexual, con el orgasmo, pues. Y ese solo conocimiento me permitió iniciar a ponerlo en práctica, pero pues al principio yo, al sugerir que alguna gente pues, tendría que tocarse, por ejemplo, para producirse cierta excitación y lograr ciertos estados o ciertos descubrimientos, bueno, pues yo de plano me salía de la habitación, del departamento, para que la gente pudiera hacer esas prácticas, pero ha llegado un momento en que para nada tiene que haber tocamientos de ningún tipo. eh, Simplemente la gente al escuchar su cuerpo, el caso que yo funciono de alguna manera y los que trabajamos estas áreas funcionamos como un transformador de luz, en donde un transformador lo que hace es de los cables de alta tensión, baja la intensidad de la energía para que la corriente llegue a los domicilios a un voltaje que no truene los equipos eléctricos, electrónicos, ¿de acuerdo? Ni se electrocute la gente. Bueno, es lo mismo. Nosotros subimos de nivel, ya somos accesibles a las energías de los maestros ascendidos, de ángeles, de arcángeles, y bueno, nosotros de alguna manera podemos hacer llegar esta energía a una vibración que no queme literalmente a los alumnos. Entonces, bueno, toda esa presencia, toda esa energía es lo que ayuda a que la gente pueda entrar, por ejemplo, en estados de conciencia acrecentado en una forma tan fácil que cuando están, digamos, en sus casas me dicen que lo intentan y no pueden. Obviamente, el lugar está magnetizado, mi energía está ayudando con mi presencia, la presencia de los maestros está ayudando y eso hace que todo fluya mucho más fácil y muy rápido. Después les voy a platicar cuando toque el tema de la forma de trabajo, ahí van a entender más de esta parte. El caso es que aquí no hay ningún tipo de contacto físico sexual con pacientes, con alumnos, ¿ves? Alumnas,
no tienen nadie que estarse tocando ni estarse excitando, ¿sí? Todo es fluido y es a través de que aprendan a escuchar su cuerpo recuerda esas sensaciones y bueno, les ayuda a subir en esa energía, porque hagan de cuenta que lo que fui descubriendo aquí, ¿se acuerdan los radios antiguos en donde se sintonizaba la frecuencia de una estación a otra a través de una perilla? ¿Sí? Y que si se movía un poquito de más, se distorsionaba la señal y si se pasaba uno al otro lado, se distorsionaba para el otro lado. Entonces tenía uno que encontrar ese punto exacto de sintonía. Bueno, eso es lo que ayuda precisamente la excitación como parte del funcionamiento de los chakras uno y 2 pues el chakra raíz, el chakra emocional, ¿sí? Y de ahí, bueno, no solamente se genera energía para que ascienda, sino que ayuda a que haya una conexión mejor. Ya platicaré de eso, como decía. Entonces, aquí el camino que yo dirijo es de sexualidad espiritual. Abiertamente así se habla. No se tiene que venir a tener relaciones sexuales de ningún tipo, ¿sí? Pero sí es utilizar esa energía sexual, esa energía de vida, para generar estados de conciencia acrecentados y para trabajos muy importantes que van a ver más adelante. De hecho, les aseguro que cuando entran en esos estados de éxtasis superior, yo ni siquiera tengo excitación, porque mi trabajo está en otro sentido, en la intuición, en conectarme, en entender y dilucidar por dónde van las cosas que se le están presentando al alumno y entonces saber dirigir. En cada sesión que me toca dirigir aquí, que me toca guiar, siempre están presentes maestros ascendidos, ángeles, arcángeles. Siempre, invariablemente. A veces se presentan unos, a veces se presentan otros, de acuerdo a la problemática o la situación que se esté trabajando en cada ocasión. Y vale la pena mencionar algo. Al ser un trabajo relacionado, lo que es las anclas de la tercera dimensión, los conflictos internos de la gente con lo espiritual, este camino lo que nos permite es simultáneamente atender esos conflictos, esos defectos, atenderlos como servicio a la humanidad. Y eso es lo que hace que la gente gane méritos para poder ir creciendo a siguientes niveles de conciencia superior. Ya he mencionado que yo no soy canal, yo no soy vidente. Yo lo que tengo es una capacidad intuitiva y de visualización. Lo que mis alumnas van narrando y viendo es con lo que yo trabajo. O sea, yo no les digo, van a ver esto y ahorita va a pasar esto, no. Es al revés. Las alumnas me van diciendo lo que están viendo, sintiendo, y sobre eso es sobre lo que yo trabajo. Obviamente, en el momento en que lo van verbalizando, lo que visualizan, es lo que a mí me permite verlo en otro plano, y eso es lo que me permite guiarlos de por dónde deben de seguir el siguiente paso y así sucesiva. Bien, vamos a poner tres ejemplos, si les parece bien. Voy a hablar de tres alumnas, tres casos específicos, especiales, significativos, que les pueden dar la idea de cómo funciona esto. El primer caso digno de mencionar, el caso 1, es de una personita adorada con la que me inicié en este camino. Fue realmente la que me permitió, se prestó a que yo, bueno, me inicié con una cierta asesoría de tipo personal, pero fue cuando empecé a hacer mis pininos yo en lo espiritual con esas nociones que ya se me habían dado con mi maestro terrenal. Por ciertas circunstancias personales de ella, se retiró, si mal no recuerdo, eh, entró en una relación de noviazgo
y de compromiso con un muchacho, y eso la alejó un poquito de esto, pero nunca sentimentalmente se alejó ni espiritualmente, siempre hubo una conexión muy estrecha, muy cariñosa, entre los dos, de ella para conmigo y de mí hacia ella, ¿no? Posteriormente, años después, volvimos a entrar en contacto y manifestó una necesidad que tenía de regresar, de que extrañaba mucho lo que se había visto aquí. Y su regreso fue muy providencial porque pues para entonces yo ya estaba mucho más avanzado en mi capacidad de enseñar y de guiar, y ella estaba mucho más dispuesta a dejarse guiar y ser conducida. Ya para entonces pues yo era un factor, mi presencia precisamente de que, de que le ayudaba la energía que se manejaba ahí, mi presencia, la de los maestros, a ella conectarse mucho más fácilmente entonces. En ese entonces empezaron a haber trabajos de servicio a la humanidad y a la madre tierra. Se le presentó, cosa que pasa mucho en todos los casos con los que son alumnas, que se les presenta un maestro ascendido asignado específicamente para cada una de mis alumnas. Se presentan muchos otros maestros ascendidos, ángeles, arcángeles, pero siempre hay uno que es el asignado o el particular. En este caso es una maestra, que no conocemos su nombre, pero es una maestra de pueblos originarios antiguos. Eh, no sé si una chamana o algo así por el estilo, pues. El caso es que empezó a guiarla en trabajos, y muchas de las sesiones de trabajos, aunque en este plano eran en mi consultorio, pues, por decirlo de alguna forma, pero al estar trabajando, ella se iba, no físicamente, a otro plano en donde trabajaba en unas de esas tiendas de indios de América del Norte, los tipis, creo que se llaman tipis, enormes, porque hacía mención de que había una fogata central y había una serie de mujeres indígenas alrededor, varias, y cada una tenía un guerrero que trabajaba con ella, su pareja, y eran trabajos de tipo sexual, pero en ellos se trabajaba mucho por la humanidad, una especie de oración, y también muy, muy especialmente eran trabajos para con la madre tierra. ¿Sí? La madre tierra necesita mucha ayuda por todo el maltrato que se le ha dado. ¿Sí? De ahí muchos eventos que están viniendo ya en estas épocas, pero el caso es que había mucha ayuda y servicio para con la madre tierra. Una característica especial de esta personita, de esta luna adorada, eh, es que ella podía tener decenas literalmente, de éxtasis, orgasmos espirituales y muchas veces también físicos, pero hagan de cuenta que eran muy suavecitos, pero uno tras otro, y era impresionante verla trabajar. Y bueno, se lograba irradiar mucha, mucha luz, eh, a la madre tierra o a lo que se estuviera trabajando en esa ocasión. Me acuerdo que uno de sus últimos trabajos tuvo que ver con un hombre, pues candidato, pareja de ella, en donde se presentó el arcángel Miguel, y bueno, en lo que identificábamos quién era, nada más decía que era enorme y que sus alas eran impresionantemente grandes. Entonces, todo esto es lo que ella veía. Ya después supimos que el arcángel Miguel parece ser que era el protector de este hombre, y bueno, ahí coincidió con que se retiró, eh, del camino. ¿Por qué? Pues no lo sé, para acabar pronto, pero como les he dicho, yo sospecho que por lo menos dos de mis alumnas fueron tomados directamente por los maestros ascendidos bajo, bajo su protección directa y su enseñanza y guía directa. Ya les dije que así suelen trabajar los maestros ascendidos,
que de hecho así es como me pasó a mí, que de repente me tomaron y pues los del grupo terrenal en el que yo estaba y el maestro, pues han de haber creído que yo me salí simple y sencillamente, pero no, fue porque los maestros me tomaron directamente y bueno, pues yo no pude ni siquiera avisar y deduzco que este es lo que pasó con esta niña por el nivel de avance que tenía trabajado. El segundo caso que les quisiera platicar, ¿sí? Es el de otra personita adorada eh, que conocí en una institución, pues, donde se me pidió ir a dar una o dos pláticas de lo que es la meditación, pero sobre todo lo que querían era que yo les enseñara una técnica o una práctica meditativa, pero bueno, yo dije que primero tenía que dar alguna explicación para que fuera más práctica, o más factible, más fácil esa práctica. Y bueno, por eso es que fueron dos veces que fui. La primera fue un poco de teoría, preparar a la gente, pero la segunda ya fue prácticamente todo, hacer una práctica de meditación en movimiento. Esta práctica yo la saqué de lo que viene siendo eh, lo que es la meditación vipassana. Hermosa técnica, arte de meditación, muy eficiente, sobre todo cuando es bien guiado. Es muy pesado al principio, muy pesado, por ciertas características, sobre todo físicas. No voy a entrar en detalles. Ya hubo una parte donde hablé de esto, no me acuerdo si fue en la de los hemisferios cerebrales, casi seguro que fue ahí. Pero bueno, el caso es que yo extraje una parte para hacer un ejercicio simplificado y ponerlo al alcance de cualquier persona. Entonces, eso fue parte de lo de la explicación en la primera visita a este grupo de personas, de alumnas, no mías, sino de escuela, de universidad. Y la segunda fue, pues ahora sí, ponerlos a practicar esa meditación. En esa ocasión, hacer en movimiento, una meditación en movimiento, las ponía a avanzar en un sentido y regresar, ya después de que llegaban al límite de ese jardín, regresaban y detecté luego a una muchacha que tenía mucha facilidad y un don, ¿sí? Y al final se lo mencioné y le entusiasmó mucho. Le dije, tú tienes mucha facilidad, tú tienes un don. Esa es parte de la intuición también que me han dado los maestros, de poder identificar ciertas personitas que podrían ser ideales para este camino o candidatos. Entonces, me parece que intercambiamos teléfono, alguna vez me comuniqué con ella, mostró interés de entrar y bueno, aclaro que tanto esta chica como la anterior, por vivir en ciudades diferentes, ya en cierto momento, pues todas las sesiones eran por vía remota, por videollamada o videoconferencia, individual cada uno por un lado, ¿no? Entonces yo estoy radicando donde estoy y hacíamos la llamada y guiaba todos estos trabajos por vía remota, lo cual también es una maravilla porque pues dos de mis mejores alumnas fueron por vía remota. Entonces, ahora con lo de la pandemia o con lo de las distancias, pues esto ya deja de ser un pretexto. Sí se pueden guiar estos trabajos de esta forma por videollamada. La característica principal de esta alumna, y hasta la fecha me sigo sorprendiendo, una chica muy natural, muy espontánea, eh, pero a un grado tal que creo que fue en la segunda sesión, donde en forma natural y espontánea se conectó tremendamente, pero llegó a tener unos éxtasis espirituales, unos orgasmos tan intensos
que a mí me dio pena. A mí yo fui el que me cohibí, el que me saqué de onda. Y bueno, le dije, continúa tú en tu intimidad, búscame terminando o al siguiente día. ¿Por qué me daba miedo, preocupación esto? Porque si la gente no está preparada puede malinterpretar estas cuestiones. Yo no sabía cómo iba a reaccionar ella ante su manifestación y su explosión de energía divina, espiritual, hermosa. Ya después me di cuenta que había sido probablemente un error de mi parte, porque los cierres de estas sesiones son muy importantes. Pero bueno, tenía que elegir entre una cosa y otra y opté por respetar la privacidad o la intimidad de sus manifestaciones. Ya cuando hablamos posteriormente, me enteré después que había visto una palomita aleteando y fue cuando entró en esos éxtasis y que le preguntó a su mamá, oye mamá, ¿qué es una paloma así, así? Y su mamá se le quedó viendo así y dice, pues es el Espíritu Santo. O sea, ella ni siquiera sabía, para que vean cómo no es ni siquiera su gestión lo que se maneja aquí. Son manifestaciones que se les dan, son testimonios y pruebas. Entonces ya cuando me lo platicó, yo le confirmé que efectivamente era el Espíritu Santo. Y bueno, pues eso habla a su nivel de amor y de don espiritual que tiene. Tuvo avances increíbles. Y en una ocasión tuve oportunidad de ir una semana a la misma ciudad de ella y ella aceptó ser, eh, pues que hubiera sesiones presenciales y ella siguió con su misma naturalidad. Tuvo oportunidad de hacer muchas preguntas de tipo personal, eh, cosas que no tiene caso entrar en detalles, pero una chica muy blanca, muy pura, muy espiritual y muy amorosa. Eh, con mucho don también de querer servir al prójimo, pero sobre todo muy especial con gente humilde y ese tipo de personas y de cuestiones del mundo. Esa semana que estuve por allá eh, avanzó también mucho eh, y bueno, también algún tipo de problemitas porque uno tal vez quisiera que gente tan avanzada, tan especial, pues se comprometiera más. En este caso, pues lo único que se sugería un día a la semana y si yo me iba a retirar después de unos días, yo hubiera querido que aprovechara hasta el último día, pero al final de cuentas siempre hay compromisos mundanos de tercera dimensión que aunque bien se pueden aplazar unos días u horas para poder completar un proceso, bueno, pues a alguna gente sí le afecta, le impiden y nada más, o sea, no pasó a mayores. Siguió el contacto, siguieron los trabajos y el último trabajo con ella, antes de que desapareciera en una forma similar a la anteriormente mencionada, es, a mí se me hacía raro, era la única alumna que no se le había presentado un maestro ascendido en forma directa. Y bueno, pues ya sé que de alguna manera la razón es porque no se atrevía a soltar un poquito más esa actividad mundana, pues no abandonarla. Ojo, no se trata aquí, no se pide aquí que abandone uno nada de la vida mundana, sino nada más es que se espiritualice las actividades mundanas que uno tiene. Que en esa sesión hablamos de su interés para que ya se le manifestara un maestro ascendido. Y yo le pregunté, pues, ¿qué tan estás dispuesta a entregarte a ellos? Y me habló de totalmente. Entonces, hicimos un ejercicio muy especial, muy intenso, en donde la idea es que ella se pudiera entregar y poner en manos de los maestros ascendidos, pues precisamente para poder ser acompañada en este proceso de crecimiento. Pues otra vez,
unas manifestaciones y unas explosiones de energía intensísima, más todavía que las de aquella ocasión que les mencioné, y pues me pasó lo mismo, volví a cohibir, yo le permití, lo que pasa es que fue un poco de cohibición, pero también un poco de intuición, en el sentir de que, en la sensación de que sí se había entregado ella y comprometido, y gracias a eso los maestros la habían tomado. Pues sí, pero triste para mí, porque una alumna muy avanzada con un don demasiado grande, pues dejó de ser mi alumna mundana, se perdió el contacto con ella, porque así se manejan estas cosas, y bueno, sigo teniendo la esperanza de que, como en el caso anterior, si haya sido porque los maestros las tomaron bajo su cuidado y guía y protección, y bueno, pues yo tengo esa esperanza. ¿Por qué no es una certeza total? Porque en ambos casos, y esto es algo que va a salir también más adelante, siempre lo que más interviene y afecta a las personas de lo espiritual es la parte del ego, de la arrogancia, de, de la soberbia. Entonces, como si había algo de esto en ellas dos, pues tengo la duda si se perdieron por el ego o si sí fueron aceptadas por los maestros, que estoy 95%, vamos por poner una cantidad, seguro de que sí fueron aceptadas y están bajo el cuidado y protección y guía de los maestros ascendidos. Bien, vamos a pasar al caso 3 de alumnas. Otra personita hermosa. Digo, no tengo otra forma de decirles, es un cariño y un amor que les tengo, porque realmente se trabaja mucho lo que es el amor y la espiritualidad, totalmente aquí en esto. Entonces, pues no puedo uno menos que sentir tanto amor por ella. En esta ocasión es una señora promedio, pues, que después de un curso que di en la ciudad donde vivo actualmente, me, me recomendaron con ella y he estado buscando ayuda por ciertos problemas que tenía. El caso es que entró en contacto conmigo, empezó a venir a trabajar, primero como paciente, sobre todo por alguna problemática de conflictos de pareja, y así empezamos. Como a nivel parejas y a nivel alumnas, lo único que yo trabajo es el hemisferio derecho, nada del izquierdo, nada del pensar, nada del razonar, nada del juzgar, nada del criticar. Eh, Todo es a través del sentir. Entonces, bueno, pues, al poner yo ejercicios de tipo de sentir, pues vi que tenía una capacidad de conectarse y poco a poco se fue dando la transición de solo paciente a ser paciente alumna. Esta personita fue la que más tiempo duró conmigo, semanas, meses y yo creo que años, si mal no recuerdo, no llevo las cuentas de esto, no, o sea, sí lo tengo en mi agenda, podría revisarlo, pero no le doy mucha importancia a esto. Son años realmente de trabajo, de entrega, bastante constancia, pero bueno, una persona que al final de cuentas también se dejaba agobiar mucho por el mundo, pues siempre había algún pretexto. Como les he dicho, el hemisferio izquierdo siempre va a poner pretextos para que a través del tiempo, del dinero, de la enfermedad, del trabajo, de la familia, pues trate de que no vengan las personas, pues para que no despierte, porque al despertar bien el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo ya no tiene el control. Y esto ahorita se me está viniendo, quisiera proyectarles la imagen, si no las han visto, por no ser de la religión católica o por no estar muy metidos, los invito a que revisen y busquen alguna imagen muy común de la Virgen María en muchas de sus representaciones, eh, donde aparece pisando con un pie a la serpiente. Esto es lo que pasa.
precisamente. Se trata de pisar a la serpiente, no matarla. En este caso, la serpiente y lo reptiloide, de lo que se habla muy comúnmente, tiene que ver con el hemisferio izquierdo. Entonces, en este camino no hay que matar al hemisferio izquierdo, simplemente es pisar a la serpiente con un pie para poder dejar que el hemisferio derecho despierte, se active y saque todo el potencial del ser humano, todo el potencial crístico y divino de todo ser humano. Ahí es donde se nos dice que todos somos iguales porque todos tenemos esta luz crística dentro. Entonces lo que hay que hacer es silenciar el hemisferio izquierdo, que vendría a equivaler a pisarla a la serpiente, ¿sí? Y dejar que se active el hemisferio derecho. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de no darle mucha fuerza a lo que es el pensar. Aquí, contrario a lo que dicen que es cuando pienses vivirás, no, aquí es cuando sientas realmente vas a vivir. Entonces hay que desarrollar el sentir y ya no usar tanto el pensar, que es el que mete el estrés, el ruido, los conflictos, la infelicidad, la falta de armonía, todo ese tipo de cosas. Esta personita, este tercer caso que les estoy compartiendo, esta mujer fue la que más avanzó en lo que son trabajos de servicio a la humanidad. Hagan de cuenta que ella escuchaba alguna noticia y con su sensibilidad le afectaba mucho en su corazón, entonces cuando venía a sesión, pues era lo que trabajábamos. Y resulta que ella tenía ese don de jalar ese dolor de la noticia, de los involucrados en esa noticia, de cualquier cosa, desde un accidente automovilístico hasta cualquier cosa, alguna persona secuestrada, alguna mujer violada, en fin. El caso es que venía a trabajar y lo que hacía era, o la guiaba yo a que hiciera, era jalar todo ese dolor, transmutarlo en luz y enviarlo al cosmos. Ya les voy a mencionar en un momentito lo que es la forma de trabajo aquí para que se den cuenta de los alcances. Se ayudaba mucho. Y ella llegó, aunque normalmente nos cuidan mucho de que no tengamos prueba de nuestros trabajos, de los resultados de nuestros trabajos, porque nos cuidan de que no se nos vaya a subir a la cabeza el triunfo, el éxito, los logros, que el ego no se vaya a crecer. A veces sí nos dejan ver ciertos testimonios que dicen, ay, pues esto fue gracias a este trabajo que pudimos hacer. Efectivamente. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Problemas de pareja. Se trabaja aquí algún asunto de pareja y cuando llega a casa la persona, resulta que el esposo sintió algo o la sintió o cuando la recibió amorosamente. Bueno, así es lo que pasa, que lo que se trabaja en este momento, en este mismo momento lo está recibiendo la gente en cualquier parte del mundo. Y aquí como tampoco se trabaja en el aquí y el ahora, no hay el tiempo, entonces también se pueden resolver cuestiones pasadas y futuras. Es hermoso lo que se trabaja aquí, en serio, lo que se alcanza a ver y trabajar. Si bien se dejaba guiar, sí tenía un poquito de soberbia en cuanto a que, por ejemplo, si yo le decía alguna cuestión, ella, por ejemplo, frenaba un poco sus manifestaciones. Eh, bueno, voy a aprovechar a mencionarles algo. Hay tres tipos de orgasmos que tienen que ver con los tres planos eh, del ser humano principales. Acuérdense que he hablado del plano sexual o semental se le llama, el plano cardíaco o sentimental de los sentimientos y el plano espiritual, mental espiritual. Entonces hay tres orgasmos, el orgasmo físico, el del corazón y el espíritu, la mente espiritual. Entonces ella tenía muy bien el segundo y el tercero, pero el primero lo frenaba y es muy entendible, ¿de acuerdo? Pero bueno, tenía ese tipo de cosas que la frenaban.
Luego también se le decía, se le sugería, porque su izquierdo era muy fuerte o lo alimentaba mucho, se le sugería que viniera pues, 2 veces a la semana, inclusive no se le cobraba más. Aparte de descuentos, se le decía que viniera las veces que fueran necesarias en la semana, pues para que no le ganara el hemisferio izquierdo. Y pues decidía no hacerlo. Entonces, en ese sentido me refiero que le ganaba un poquito la soberbia, la arrogancia y quería ella tener el control, no soltaba totalmente el control. Luego se le pedían o se le sugerían algunas tareas y no podía venir 2 veces a la semana para que hiciera ciertos ejercicios y volvemos a lo mismo. No era tan dócil para ese tipo de cuestiones. Entonces ese lado izquierdo empezó a ponerle pretextos de dinero, se le empezó a bajar el precio, inclusive a dársele gratis si era necesario, por indicaciones superiores, por disposición mía. También que tenía problemas de tiempo, pues empezó a darle la facilidad para que fuera nada más una vez a la semana, luego empezó a bajar porque ella quería tener el control y, pues nada más tengo 20 minutos, pues ven 20 minutos, pues. Entonces, al ella querer tener control de las cosas, pues lo que pasó es que el hemisferio izquierdo le ganó. Aquí lo que les quiero hacer resaltar a ustedes es que no hay que hacerle caso al hemisferio izquierdo. Si les pone pretextos de tiempo, ustedes combatan contra eso y respeten esas horas de trabajo. Si les quiere poner pretextos de dinero, ustedes respeten eso y ahorren en otras cosas, pero no en esto que les pueda llevar a su crecimiento personal, porque si no, caen en las trampas del hemisferio izquierdo, cobra fuerza y los va retirando. Y esto es lo que pasó con esta persona. Dejó de ser constante, empezó a tener pretextos mayores de trabajo, de familia, familiares enfermos, cosas que atender. Y sí, terminó retirándose, más no alejándose, porque seguimos en mucho contacto, siempre con mucho cariño, con mucho amor, con cierta periodicidad me hablaba para pedir consejos, sugerencias, eh, manifestaba mucho cómo extrañaba el venir, eh, y bueno, pues al alentarla a que se animara a regresar, pues decía que sí, pero a la mera hora no venía. Y así se la pasó pues prácticamente desde esas fechas hasta el momento actual. Casualmente vino en esta semana a trabajar algo y bueno, pues recordó lo hermoso de este camino, lo que ha vivido, experimentado, aprendido y crecido. Y bueno, existe la posibilidad de que regrese. Yo le mencioné que estoy casi seguro que si se permite vencer esa fuerza que la resiste, que le impide despegar totalmente, eh, yo creo que probablemente en un mes de constancia ella puede despegar para que los maestros la tomen ya bajo su protección directa y ya no tuviera necesidad de venir presencialmente aquí a trabajar. Y dentro de su no alejamiento, como ella tiene un corazón muy bello y siempre está buscando ver por la gente, entonces al final de cuentas, pues pone en práctica lo que es el amor, el servicio, aunque a un nivel limitado, que es mundanamente, que nunca se va a comparar con los alcances que se logran aquí. Pero bueno, al final de cuentas no se ha alejado del mundo espiritual, para nada, ni de mí, lo cual me da mucho gusto. Es una personita maravillosa. Ahora les voy a hablar de las cosas que se dieron aquí con esta tercer personita que les estoy poniendo de ejemplo. Una, en las sesiones con ella se presentaron una cantidad enorme de maestros ascendidos, muchos no conocidos ni por ella, pero tampoco por mí. ¿Sí? De hecho, no nos decían sus nombres, pero ella los describía físicamente. Pero dentro de los que sí logramos identificar,
pues era invariable la presencia del maestro San Germain, el maestro Kutumí, el maestro Moria, que él le decía, eh, ¿cómo le decían? Mi rey de chocolate, pues porque el maestro Moria es moreno, pues. Eh, entonces, cariñosamente así le ponía, irreverente, pues, pero amorosa más no poder. Se presentaba mucho María Magdalena, no se diga la Virgen María. Un maestro que se presentó mucho con ella es el maestro Lanto. Eh, en fin, se presentaban también muchos ángeles. Había sesiones tan intensas de trabajo que eran legiones de ángeles y algún arcángel, normalmente el arcángel Miguel, en otras el arcángel Rafael, pero casi casi siempre era el arcángel Miguel, muchos ángeles, tanto de protección como para tomar la energía, eh, y la llama violeta, invariablemente eso se presentaba en los trabajos con ella. Había casos, por ejemplo, en que traía la noticia de una violación de una persona y se hacían los trabajos, digamos, aquí, y ella alcanzaba a ver el lugar, la cueva donde estaba siendo violada, lastimada por mucha gente. eh, y bueno, a través de ella se le ayudaba a la persona afectada, en esta persona, en este caso la persona que estaba siendo violada, a que supiera sacar esa fuerza interior para tolerar todo eso, ofrecerlo a Dios. La Virgen se le presentaba, le daba paz, inclusive se le ayudaba a que no tuviera rencor ni resentimiento a las personas que le estaban afectando. Empezaba a poder ver a sus atacantes con una mirada de amor y de compasión que en algunos casos hacía que la gente se arrepintiera y cambiara su forma. Pero bueno, en un caso específico de este que le estoy mencionando, eh, terminaba falleciendo porque había sido utilizada para rituales satánicos, pues, oscuros, muy oscuros. Eh, pero pues ya no había problema porque ya la Virgen ya la tenía en sus manos y llevaba su alma ya en paz, sin rencor y sin sufrimiento a, a niveles divinos del cielo, por decirlo de alguna manera. Así trabajos similares se ayudó a gente enferma, a niños maltratados, violentados, inclusive situaciones de trabajo de jefes eh, negativos. Ya ve que hay algunos que son malones, malones, en donde no les importa afectar a sus subordinados, a los empleados, hay maltrato, hay abuso. Entonces, se ayudaba en muchas, muchas formas. A nivel político también, ¿sí? Se llegó a mandar mucha luz. Eran trabajos hermosísimos. En muchos casos, si mal no recuerdo, el de esta muchacha, hubo otros casos, hubo muchos, muchos, todo el tiempo que trabajamos. Cada sesión era un caso nuevo. Días después salió la noticia en el periódico o en el radio y me habló y me dijo, salió en la noticia lo que trabajamos el otro día. Sí, efectivamente, en pocos casos, pero nos permiten ver cómo es real todo lo que se trabaja en este campo. También llegaba a sentir el dolor, por ejemplo, las heridas que les infligían a ciertas personas, ella físicamente las jalaba, las aceptaba, las sufría por las otras personas, ahora sí como que para aligerarles un poquito la carga y, y bueno, el final es hermoso de cada sesión porque no crean que se queda con el dolor ni con el sufrimiento, eso se transmuta y luego viene cosas muy bonitas que voy a mencionar ya en un ratito. Hay otros casos hermosos que se lograron atender con esta personita, fue el de fallecidos, eh, que de repente se presentaban. ¿Y cómo se presentan? A veces eran noticias que ya traía, pero bueno,
ahí también hay mano blanca de parte de los maestros, porque qué casualidad, o no es casualidad, pues, de que de repente ponga uno el radio. ¿Por qué prendió el radio en ese momento? Pues porque tenía que oír una cierta noticia de algo que se tenía que trabajar aquí. Pero en otros casos, cuando no había noticias, simplemente al pedirle que subiera en su conexión, al conectarse, sintonizarse con frecuencias superiores, de repente se presentaban ciertas imágenes y eso era lo que se tenía que trabajar en cada ocasión. O sea, son los maestros los que mandan los trabajos que se tienen que dar. Entonces, en alguna ocasión llegaron gente ya fallecida, conocidos o desconocidos, pues, pero se les ayudaba a soltar sus cadenas de este mundo, que los tenían atorados en una especie de limbo, pues, que no les permitía trascender a la luz, y se les ayudaba a soltar sus cargas mundanas hasta que se presentaba la luz y se les veía partir hacia esa dimensión superior, en donde después viene otro proceso de trabajo, pero finalmente un descanso de, de primero de este mundo terrenal y después de esa especie de limbo o purgatorio, si se le quiere llamar en términos católicos, donde estaba atorada esa gente. Era muy hermoso ver todos estos trabajos, ver, vivir y ser parte de todos estos trabajos. En prácticamente todos los casos que se trabajaron aquí, eh, y es una de las cosas más importantes que tenemos que aprender como seres humanos a vivir, es tenemos que diferenciar lo que es resignarse a algo a aceptar algo. Normalmente cuando uno se resigna a alguna situación, se hace contra voluntad, con rencor, con enojo, ¿sí? Y cuando uno acepta algo es en libertad, es con amor, sin cargas negativas atrás de uno. Entonces, por ejemplo, a la mujer esta que estaba siendo violada y atacada y lastimada y pues, finalmente sacrificada, se le ayudaba a que aceptara su situación y aceptándola con amor, pues ya se pudo trabajar lo demás hasta su liberación. Ah, y aclaro, con esta situación, con este cambio de ella, se mandaba luz a los atacantes, a la gente, probablemente más de uno de ellos no le funcionaban los rituales satánicos para que perdieran el alma, o sea que se les salvó, pero de todas maneras esto se va irradiando a otros, aunque se haya trabajado con un grupo criminal específicamente, los maestros se encargan que toda esta luz que se irradia llegue a diferentes grupos criminales y habrá gente que se pueda salir de algún grupo porque precisamente recibió sin darse cuenta toda esta luz, toda esta claridad, tocó su corazón y le hizo reaccionar y salirse de algún grupo. Así es como funciona esto. Entonces, al haber aceptación ya no hay autocompasión, ya no hay victimismo, ya no hay rencor, ya no hay nada negativo. Es muy bonito ver el cambio de la gente. Se hicieron muchos trabajos con lo que es la lujuria de la gente. No me acuerdo si fue a través de ella o alguna otra de mis alumnas, en donde ellas describían cómo era la lujuria. Y si yo ya lo sabía, hagan de cuenta que al vivirlo y verlo ella como canal, eh, en automático yo relacionaba la información que yo tenía y hagan de cuenta que yo veía o visualizaba lo que mis alumnas veían, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí sé cómo es la lujuria, cómo funciona, cómo se le pega a la gente y demás. Ya mencioné lo de la sexualidad, espiritualidad, eh, que hay caricaturas orientales, animes, pornográficas, pues, en donde hagan de cuenta que ahí sale clarísimamente lo que es la lujuria y cómo funciona. O sea, es algo energético, real, tangible, no son palabras simplemente, en este caso, católicas. eh, es algo real la lujuria y es algo real cada uno de los pecados.
También se veían los entes que manejaban estas lujurias, se alcanzaban a ver los entes que se les pegan a los alcohólicos en cierta parte de la columna vertebral, que son los que los orillan a que sigan tomando, a los de las drogas. Todo esto salió en los trabajos y con una claridad impresionante. Y bueno, en todos los casos que se pudo trabajar, se logró transmutar toda esa energía en una forma muy bella que vamos a ver. Y lo que sí hay que mencionar es que todo lo que es este servicio al prójimo, a la humanidad, es lo que hace que ganen derecho las alumnas, los servidores de la luz, ¿sí? A que vayan ganando crecimiento, evolución y con ello dones, claridad y nivel evolutivo espiritual. Ya para terminar, quiero aclarar dos, tres puntos. Todos estos trabajos siempre se hacen como los maestros lo hacen, como el Dios Padre lo, lo dictaminó. Él dio un libre albedrío, el cual nosotros respetamos totalmente. Entonces, la luz que se desarrolla se le ofrece, digamos, en el caso de estos de los violadores, a ellos para ver si la aceptan. Si la aceptan y cambian, perfecto. Si no la aceptan, de todas maneras la energía no solamente es para estas personas, sino para toda la humanidad y para mucha otra gente. O sea, nunca se desperdicia la energía que se genera aquí. Y siempre es aceptando y respetando el libre albedrío de cada quien de querer recibir o no querer recibir la luz. Entonces se le ofrece a las víctimas y a los victimarios y quien la recibe, pues perfecto. Si lo reciben ambas partes, sensacional. Muchos casos, los victimarios sí la recibieron y hubo cambios significativos. Pues bien, hasta aquí por el día de hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado hasta el final. Esperamos que les haya sido de utilidad, de interés, ¿sí? Que nos puedan recomendar, que le den su like, su pulgar arriba, que compartan, que se suscriban. Pues todo lo que nos ayuda a crecer como canal y como medio para compartir y difundir información importante, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo. Hoy vimos el segundo video del tema de pacientes, alumnas y candidatas. Vimos la parte de alumnas. La siguiente semana veremos el de candidatas, así como una información muy clave, muy pocamente revelada. Probablemente nosotros nos estemos inaugurando en esta parte, ¿sí? De la forma de trabajo. Es impresionante. ¿Sí? No sé cómo lo vayan a tomar, cómo les vaya a parecer, pero sí es algo impresionantemente bello y trascendente. Les agradeceremos y pongan en contacto con un servidor al correo todo en minúsculas y junto, la transfiguración 33 @gmail.com. En la descripción les dejo el vínculo del canal, aunque también hay el botón para suscribirse al canal, ¿sí? Ver todos los videos que hemos estado subiendo ya desde hace varios meses. Y bueno, pues acompáñenos, recomiéndenos y sigan estando con nosotros. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta siempre.